Seguimos leyendo la Biblia, un capítulo a la vez. El video de hoy es Génesis 5. Y dice, Dios creó al ser humano a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Luego los bendijo y los llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y más hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Set. Y después vivió 800 años más. Así que Adán murió cuando tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enoc. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enoc, Set vivió 87 años más. Así que murió cuando tenía 912 años. Enoc tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. También tuvo más hijos y más hijas después que nació Cainán. Enos vivió 815 años más, así que Enos murió cuando tenía 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. También tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Mahalalel, Cainán vivió 840 años más, así que murió cuando tenía 910 años. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. También tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Jared, Mahalalel vivió 830 años más, así que murió cuando tenía 895 años. Y Jared también tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Y tuvo también más hijos y más hijas después que nació Enoc. Y Jared vivió 800 años más, así que murió cuando tenía 962 años. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. También tuvo más hijas y más hijos después que nació Matusalén. Y Enoc vivió 300 años más. Como obedecía a Dios en todos, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. También tuvo más hijos y más hijas después que nació Lamec. Matusalén vivió 782 años más. Así que Matusalén murió con 969 años. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo, al que llamó Noé, porque dijo, Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Lamec tuvo también más hijos y más hijas después que nació Noé. Lamec vivió 595 años más, así que Lamec murió cuando tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos Sem y Cam y Jafet. Aquí termina Génesis 5, que me deja sorprendido porque yo nunca había escuchado sobre que en ese principio de la tierra, cuando estaban las primeras descendencias, bueno, principio estamos hablando ya de varios miles de años, habían personas, Dios tenía configurada la tierra de alguna forma, por decirlo, y vivían 800, 900, 700 años. Esto me parece completamente increíble, jamás lo había escuchado. Les recuerdo que estoy leyendo la Biblia TLA, que es la traducción al lenguaje actual, por eso se lee de esa manera y no tan complicado como si quizás se puede leer en una Reina Valera. Ahora, Génesis 5 de verdad me deja súper sorprendido porque no sabía que tantos años habían vivido esas personas. No sabía que Noé había tenido hijos cuando tenía 500, ¿cuántos años? Aquí lo dice, Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos. Otros nacieron cuando tenían 700 y bueno, así. Pero nunca había escuchado esto. Es primera vez que escucho, que leo esto en la Biblia. Y de verdad que me deja bien sorprendido. Pero bueno, vamos a ir a Génesis 6, siguiente video, para ver cómo continúa esto. Pero este Génesis 5 se trata de los descendientes de Adán. Adán fue el primero. Y cuáles fueron todos sus descendientes, qué hijos tuvieron y a qué edades aproximadamente los tuvieron y cuántos años vivieron. Así que vamos a Génesis 6.